Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Vamos a continuar con el tema cuando Dios dice no a nuestra oración. En el estudio previo vimos el ejemplo de Moisés. Ahora en este estudio vamos a considerar el ejemplo del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12. Dios nos manda a orar en todo tiempo. Jesús nos enseña que debemos orar y no desmayar. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones. Entonces vemos que la Santa Trinidad está involucrada en nuestra oración. Es correcto orar. Vale la pena orar. Nos comunicamos con Dios al orar. Recibimos fuerza cuando oramos. Y siempre debemos orar. Sin embargo, Dios puede contestar nuestras oraciones en varias maneras. A veces Dios dice sí a nuestra oración y obtenemos la respuesta pronto. A veces Dios dice espera, porque Él tiene su propio calendario para contestar nuestra petición y oración. A veces Dios dice no a nuestra oración porque nuestra petición no cabe dentro de la voluntad de Él. En este estudio vamos a ver a un hombre que era muy amigo de Dios, el apóstol Pablo. Pablo sufría de alguna enfermedad o aflicción. Él oró 3 veces que Dios se lo quitara, pero Dios dijo no a la oración de Pablo. Y Dios le dio otra respuesta satisfactoria. Su gracia y poder para aguantar la aflicción y seguir adelante en su ministerio para el Señor Jesucristo. Voy a leer el relato en 2 Corintios capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Contaré acerca de las visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. El primer cielo es el aire que respiramos. El segundo cielo es donde moran los planetas y los cuerpos celestiales. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un aguijón, una estaca. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios le dijo a Pablo no en cuanto a la sanidad de su aflicción, para poder manifestar su gracia y poder en la vida de Pablo. Pablo había recibido muchas revelaciones de Dios. La revelación más grande fue una en la cual él fue llevado al cielo. Para que no se llenara de orgullo, Dios le dio permiso a Satanás para que le afligiera a Pablo con un aguijón, una espina, una estaca en su propia carne, en su cuerpo. No sabemos cuál era la enfermedad o problema en su vida. Pablo oró 3 veces que Dios le sanara, pero Dios rehusó sanarle.
Perdón. Dios le dijo no a la oración de Pablo. Sin embargo, Dios le dijo a Pablo que él le daría suficiente gracia y poder para aguantar esta prueba. Y Pablo aceptó la voluntad de Dios con buena gana. Pablo es un gran ejemplo para nosotros. Cuando estamos en pruebas y tentaciones, cuando estamos enfermos y afligidos, cuando nos sentimos cansados y desanimados, podemos resistir el ataque satánico en el poder de Jesucristo. Podemos obedecer a Dios aún en medio de la aflicción. Podemos hacer la obra de Dios a pesar de los obstáculos. Pablo no dejó de orar ni servir al Señor. Aunque Dios no le contestara la oración afirmativamente, Pablo se sostuvo en la gracia y en el poder de Dios. Pablo aceptó la voluntad de Dios para su vida y cumplió su carrera. Ahora, hagamos aplicación a nuestra vida. Perdón. Podemos aprender varias lecciones importantes del ejemplo de Pablo. Primero, ¿cuál era el propósito de la aflicción? Pues versículo nos da la respuesta. Versículo 7. Para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Dios permitió esta aflicción para que Pablo no se volviera orgulloso y jactancioso por las revelaciones que había recibido. Pablo fue llevado al cielo en una visión. Él podría jactarse y decir, yo fui al cielo y volví. Pero para que no se volviera orgulloso, para que no se jactara de esta hazaña, Dios permitió esta aflicción en su cuerpo. Dice la palabra de Dios, antes de la caída viene la soberbia. El que piense estar firme, tenga cuidado que no caiga. 1 Corintios 10:12. El orgullo es nuestro enemigo. Y cuando estamos afligidos, nos sentimos humillados. Y Dios permitió esta aflicción en la vida de Pablo para quitar cualquier peligro de orgullo y jactancia. Una segunda lección. ¿Cómo era el dolor en esta aflicción? ¿Era cualquier cosa? No, era una aflicción muy fuerte. Pablo lo llamó un aguijón, como la chuza que usa el boyero para amansar y dirigir el buey. También lo llamaba un mensajero de Satanás. Como en el caso de Job en el Antiguo Testamento, puede leer Job capítulos 1 y 2 y ver la aflicción que Job sufría de la mano de Satanás, pero permitido por Dios. Así, en el caso de Pablo, Dios permitió que Satanás le atacara a Pablo con esta aflicción. Pablo dijo que esta aflicción le abofeteaba, le golpeaba, le maltrataba. Esta aflicción no era un dolorcito, sino era una molestia fuerte y pesada en su cuerpo. Esta aflicción no es nombrada, es anónima. No sabemos qué era. Pero yo creo que Dios lo dejó así, sin nombre, sin identificación, para que el ejemplo sirva para nuestras vidas, nuestra aflicción, nuestros problemas, nuestros obstáculos. El mismo poder y gracia de Dios es suficiente para nosotros en nuestros momentos difíciles. Podría ser una enfermedad en su vida, o un cónyuge inconverso. Podría ser un compañero de trabajo que le da guerra. Podría ser una debilidad física o una deformación de su cuerpo o alguna otra molestia. Podría ser un sinnúmero de aflicciones. Sea cual sea, la gracia de Dios es suficiente para ayudarle.
También hay otra lección aquí. ¿Cuál era la provisión de Dios en medio de esta aflicción? ¿Qué es lo que hizo Dios para ayudarle, para apoyar a Pablo en estos momentos difíciles? Dice versículos 8 y 9. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Pablo le pidió a Dios 3 veces que lo quitara, pero Dios no lo quitó. Sin embargo, le dio suficiente gracia para aguantarlo y fortaleza para continuar en su vida. Para experimentar la gracia de Dios, hay que admitir la debilidad humana. Tenemos que ir al Señor en oración y admitir nuestra necesidad. Señor, yo te necesito. Si usted se cree suficientemente fuerte para enfrentar cualquier cosa a solas sin la ayuda de Dios, no va a conocer la ayuda de Dios. Pero en su momento o en el momento que usted se humilla y pide la ayuda divina, Dios le escuchará y le dará apoyo abundante. Hebreos 4:16 nos da una promesa. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y es cierto, lo he probado en mi vida. En el momento más bajo en mi vida, yo he podido ir al trono de gracia en oración y pedir la ayuda de Dios, y Dios me ha dado su apoyo, su gracia, su misericordia, su fortaleza. Una lección más. ¿Cuál era la lección que Pablo aprendió a través de este problema? Pues versículos 9 y 10 lo contesta. Cada vez Dios me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entre más débil soy yo, más poderoso es Dios en mi vida. Nuestra debilidad sirve para magnificar la gloria del poder de Dios en nosotros. El poder de Dios se manifestó en la vida de Pablo porque él aceptó la voluntad de Dios sin quejarse. A veces nosotros nos rebelamos contra Dios y su voluntad. Decimos, no Dios, no estoy dispuesto a aceptar esta aflicción. Pero aquella aflicción es para nuestro bien. Dios sabe lo que está haciendo. Él es un Padre amante de nosotros, amador de nosotros. Nos ama mucho y Él quiere usar nuestras vidas para la gloria de Él. Nosotros debemos confiar en Él con todo el corazón. Pablo dijo, he conocido el poder de Dios en mi vida como nunca antes por medio de esta aflicción. He llegado a participar en los sufrimientos de Cristo. No cambiaría nada. Más bien, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Recordemos esto. Los problemas son permitidos por Dios. Dios está en control de todo. Los problemas son permitidos por Dios, pero Dios no permite el dolor sin propósito. Dios no es caprichoso. Los problemas producen crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y Dios promete suficiente gracia para cada problema y situación de la vida. Oyente, por favor, lleve su carga a Dios en oración. Dios puede quitarla. Dios puede sanarle. Dios puede eliminar el problema de su vida. O Dios puede darle la gracia y la fortaleza para aguantarla. Pero en cualquier caso, sea la sanidad y la eliminación del problema, o sea que Dios lo deja en su vida, pero le da gracia y poder, en cualquier caso, usted conocerá la bendición de Dios en su vida.
Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siga adelante en su vida de oración al Señor. Y cuando Dios dice sí a su oración, dele las gracias. Cuando Dios dice espera, tenga fe en Él. Él tiene su plan. Cuando Dios dice no a su vida, a su oración, entonces también dele gracias y pida la gracia y el poder de Dios para enfrentar su situación. Oremos. Padre Celestial, yo pido que tú ayudes a cada persona que está oyendo este estudio. Tú sabes el propósito de este estudio y es para alentar a alguien que está enfrentando algún problema. Por favor, Señor, dele su apoyo, su fortaleza, su gracia, para que puedan enfrentar esta situación y pueden salir victoriosos por fe en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Que tenga buen día, que Dios les bendiga. Hasta el próximo estudio.